El Instituto de Teología en Línea de más alto nivel en Chile. Líderes en educación teológica online. Dice, vamos a leerlo, Efesios capítulo 1, versículo del 19 al 21. Efesios capítulo 1, del 19 al 21. Dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Ahí está hablando del Espíritu Santo. Cuando habla de la operación de su poder, está hablando de cómo el Espíritu Santo ejecuta. ¿No han escuchado ustedes cuando dicen, no, es que voy a trabajar de operario, ¿verdad? Vamos a realizar la siguiente operación, ¿verdad? Es decir, vamos a concretar el movimiento, vamos a concretar la acción, vamos a concretar el plan, el proyecto, ¿cierto? El proyecto sí tiene teoría, pero hay que llevarlo, hay que concretarlo, ¿verdad? Entonces, la operación del poder de Dios tiene que ver con la manifestación externa de los dones espirituales. Por ejemplo, el don de la enseñanza. Bueno, ¿cómo opera el don de la enseñanza? Bueno, a través de un maestro, ¿verdad? Que usa el discurso, la didáctica, la pedagogía, ¿verdad? Qué sé yo, la lectura, el análisis, ¿verdad? La investigación, ¿verdad? O sea, el Espíritu Santo se revela a través de la práctica del don. El don de la enseñanza no es algo que está guardado. El don de la enseñanza se otorga para que el instrumento humano pueda realizar de la manera eficiente o como Dios quiere que se haga por medio del instrumento que Él ha escogido, ¿verdad? Y el instrumento humano debe hacer buen uso de ese don. Estoy poniendo el don de la enseñanza, que es mi don. Alguno de ustedes tendrá otro don. Pero en el caso del don de la enseñanza, bueno, es evidente porque evidentemente el Espíritu Santo ayuda, facilita, capacita al maestro para expresar las palabras de Dios de la manera más comprensible, ¿verdad? Para que los oyentes puedan recibirla y comprenderla. Y ahí se ve la eficacia del don de la enseñanza, ¿verdad? Bien. Eh, el 19 entonces, Efesios 1:19 y avanzamos hasta el 21. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación? Recuerden que le dije la palabra operación quiere decir ejecución del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. O sea, los mismos dones que el Señor, que Dios nos da a algunos, también operaron en Jesucristo, porque es el mismo Espíritu. ¿Sabían ustedes que el Señor Jesús tenía el don de la enseñanza? Bueno, eso creo es obvio, ¿verdad? Usted lee los evangelios y la manera que el Señor Jesús tiene de expresarse y de enseñar, ¿verdad? Y de hecho, los evangelios dicen textualmente que Jesús enseñaba, andaba enseñando, ¿verdad? Entonces Jesús tenía el don de la enseñanza. Bueno, tenía muchos dones, ¿verdad? Porque sí, eso es lo otro, ¿eh? Que cuando nosotros administramos bien, como buenos mayordomos, administramos bien los dones del Señor, es decir, vuelvo al caso del ejemplo del don de la enseñanza. Si el don de la enseñanza es ejercido honestamente, de todo corazón, consciente que es una responsabilidad sagrada, bueno, el Señor me va a capacitar dándome otros dones, ¿verdad? Acuérdense que la palabra de Dios habla de muchos frutos, no habla de un fruto. Dice que ojalá generemos frutos, ¿verdad? Muchos frutos. Ok. Bien. El 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y sobre todo,
principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Vale? Así que pues dice que el Espíritu Santo opera con el poder de lo alto, y ese mismo poder del Espíritu Santo obraba en Cristo. ¿Vale? Bueno, ¿qué quiero explicar con estos versículos? Que los atributos de la deidad están presentes no solamente en el Espíritu Santo, sino también en Jesús. ¿Verdad? Ok. Ahora vemos otro texto en Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Este mismo ejercicio tienen que hacerlo ustedes una vez que yo le envíe el texto. Van avanzando poco a poco, ¿verdad? Analizando los textos. Y así ustedes van a asimilar bien la materia. Esto es solamente análisis de texto. En Hechos capítulo 1. Ah, creo que lo cité en delante. ¿O no? A ver. Hechos 1:8. Ah, sí, lo cité. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cómo se tradujo ese poder? ¿Cómo operó ese poder? Con dones espirituales, pues, que los capacitó para realizar la obra. ¿Por qué? Por ejemplo, todos los apóstoles hablaban arameo. Venían de Galilea, de la región de Galilea. Y en Galilea, todos los apóstoles hablaban de Galilea. Saludos, Jack. ¿Quiere decir algo? Sí, ya, adelante, por favor. Sí, disculpe, sabe que, profesor, que está hablando claro, que está hablando sobre las operaciones o el trabajo que hace los dones o el espíritu. Y también he visto en muchas iglesias, ¿no? que he visitado que, que se ponen a hacer cosas cuando hacen la alabanza y lanzan a las personas como en el piso y sacan como un bisturí espiritual y le abren la guata o el brazo y le sacan las tripas, todo allí, y después hacen como una operación y después vuelven a guardar todos los cosas y uno muchas veces les dice que eso no es bíblico y dice, no, claro que la Biblia habla de operaciones, lo que habla el apóstol Pablo en la carta a los Corintios. Entonces, uno muchas veces le explica más o menos lo que quiere decir, porque es lo que está es obrando, trabajando, cómo operan. Es el trabajo que hace cada don, lo que quiere dar a entender el apóstol Pablo. Y usted como, claro, ahorita acaba de hablar sobre eso. Eh, Se me vino a la mente eso también. Eso es lo que quería. Bien, Jack, gracias por tu comentario. Bueno, todos escucharon lo que dijo Jack. Y lo que acaba de decir Jack es una prueba del analfabetismo teológico que hay en las iglesias. No se entienden los términos, no se entienden las expresiones. Imagínate, la palabra operación la interpreta como una operación quirúrgica. Ahí no está hablando de cuando dice operación, no se refiere a ninguna operación quirúrgica, médica. Está hablando de ejecución. Operar es ejecutar. ¿Se acuerdan cuando en Corintios, gracias Jack por lo que hiciste acordar, y tengo que decir algo muy fuerte sobre eso, y lo voy a decir nomás porque yo estoy llamado para educar, pues. Ahora, si usted no acepta lo que yo digo, bueno, no hay ningún problema, no hay para qué estresarse. Pero como profesor tengo que decirle la verdad. Lo que Jack acaba de describir es ignorancia. Eso se llama tinieblas espirituales. La Biblia le llama, sobre todo Apocalipsis, le llama a eso que describió Jack. La Biblia le llama Babilonia, confusión.
Y como están confundidos los líderes ignorantes, tienen en ignorancia a la gente. Y como creen algo que no enseña la Biblia, ¿quién cree usted que realmente opera ahí? ¿El Espíritu Santo? El Espíritu Santo se le llama en la Biblia Espíritu de verdad. ¿Pero qué acaba de describir Jack? Un engaño, una confusión, tinieblas. Ahí no está el Espíritu Santo. Y si no está el Espíritu Santo en esa congregación, ¿qué espíritu está operando ahí? En la Biblia solamente hay dos espíritus. Está el Espíritu Santo y están los espíritus de demonios. Lo que acaba de escribir Jack se llama espiritismo y eso no es cristianismo. Esas son prácticas paganas disfrazadas de cristianismo. Eso se llama superstición, brujería. Son iglesias cristianas luciferinas. Perdone que tenga que expresarme de esta manera, pero que es así. Son iglesias cristianas bajo el poder de Satanás. Son iglesias cristianas luciferinas. Son sectas satánicas disfrazadas con envoltorio de cristianismo. ¿Vale? Si ustedes se fijan en 1 de Corintios capítulo 12, para que ya busque este texto, 1 de Corintios capítulo 12, 1 de Corintios capítulo 12, 1 de Corintios capítulo 12, versículo 4. Si tú te fijas, Jack, Mario, Jimenita, en este capítulo 12 de 1 de Corintios se titula Dones Espirituales. O sea, estamos claros ya a qué se refiere este capítulo. Si el título lo está diciendo, dones espirituales. Noten ahora cómo Pablo explica cómo el Espíritu Santo trabaja en la iglesia. 1 Corintios capítulo 12, versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones. Claro, uno de ellos, el don de la enseñanza, por ejemplo. ¿Verdad? Vamos a estudiar los dones espirituales, ¿eh? Por si acaso. Todos los dones espirituales los vamos a estudiar. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Es el mismo Espíritu Santo que otorga diversos dones. ¿Vale? Versículo 4. Hay diversidad de dones. Versículo 5. Y hay diversidad de ministerios. Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Versículo 3, 6, 7. 6, perdón. 1 Corintios 12, 6. Y hay diversidad de operaciones. Pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. Entonces tenemos diversidad de dones, diversidad de ministerios y diversidad de operaciones. Pero Dios es el mismo y el Espíritu de Dios es el mismo. De hecho, está nombrada ahí la Trinidad bíblica. Repasemos otra vez. 1 Corintios 12. Ahora bien, 12:4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu, una de las personas de la Trinidad, es el mismo. Versículo 5. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor, ya no nombra el Espíritu, ahora nombra al Señor, es decir, a Jesucristo. Es el mismo, segunda persona. Versículo 6. Hay diversidad de operaciones, y ahora nombra al Padre, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Ahí está la Trinidad bíblica. Es decir, la deidad. La deidad es la que otorga los dones espirituales. Y Pablo describe todo el proceso en el cual se expresan o caminan los dones espirituales. Diversidad de dones. Pero no todos tenemos los mismos dones. Por ejemplo,
A mí se me dio el don de la enseñanza, por lo tanto, mi ministerio es el ministerio de la enseñanza. ¿Te das cuenta? Es un don, pero el don se expresa a través de un proyecto educativo. Ese es el ministerio. El ministerio es que yo sirvo, el ministerio, pues de ahí viene ministro. Ustedes no me hablan y no los veo, entonces no sé si me están siguiendo, si me están entendiendo la idea, ¿vale? Sí, profesor. Ya, varios, gracias, gracias. Por último, la voz no más que se escuche, si no importa. Yo entiendo que a veces está complicado, no pueden mostrarse por la cámara. Entonces, chicos, en 1 Corintios 12 se nos revela la Trinidad. Lo acabo de leer en el espacio anterior. Entonces, en este capítulo, Pablo está explicando cómo se desarrolla, cómo trabaja el Espíritu Santo en la iglesia. Primero tiene dones. Hay diversidad de dones, ¿vale? Y si a mí se me ha dado el don de la enseñanza, eso quiere decir que ese es mi ministerio. O sea, se me dio el don para poder ministrar o ser ministro. De ahí viene el ministerio. Ministrar, ministro, que es servir, ser servidor. Un ministro es un servidor. Por eso que yo soy un ministro. Los hermanos creen que cuando uno habla de ministro se refiere solamente a los pastores. No. El que enseña, por ejemplo, el maestro también es un ministro. Porque yo ministro o sirvo mediante el don que se me dio. Es decir, el don se me dio para servir a los demás. Por eso soy un ministro de la enseñanza. ¿Cuál es mi ministerio? El ministerio de la enseñanza. Entonces, Dios tiene diversidad de dones. Sigo con el ejemplo, don de la enseñanza. Tiene diversidad de ministerios, el ministerio de la enseñanza, ¿no es cierto? Es decir, el don se despliega para servir en el ámbito de la enseñanza, porque ese es el don, pues. Pero después dice, bueno, pero ese servicio, ¿cómo se expresa? Se expresa escribiendo, dando discursos, yendo a algún lado a enseñar, yendo a algún aula, visitando hogares. ¿Cómo opera? ¿Cómo se ejecuta ese servicio de la enseñanza? ¿Te das cuenta? Entonces, toda una cadena que el Espíritu Santo va canalizando para que se concrete la bendición que trae el don. Diversidad de dones, diversidad de ministerios y diversidad de operaciones. ¿Cómo opera? En este caso, el don de la enseñanza, ¿verdad? Está operando mediante un curso, un programa de estudio, una licenciatura, así opera. Opero a través de las tecnologías, porque ustedes me pueden ver, yo lo puedo ver, ustedes me escuchan, yo puedo mostrar unas láminas, unas presentaciones, y ustedes están aprendiendo. Entonces, les estoy sirviendo en cuanto a la enseñanza. Ahora, esa enseñanza o ese ministerio no puede ser eficaz si está respaldado por un don. Todos no son maestros, todos no son pastores, todos no tienen el don de sanidad o qué sé yo, lo que sea. ¿Vale? Ok. ¿Está quedando por ahí claro, Jack? Operación no es operación médica quirúrgica. Operación es ejecutar, cómo se ejecuta el don. ¿Vale? Ok. Por lo tanto, lo que Jack nos acaba de describir es un engaño. Es un engaño que es derivado o producto de la ignorancia, por no conocer, por no tener formación, educación, no tener educación. Ahora, los que están engañando, a lo mejor no lo hacen adrede, a lo mejor creen que es verdad, lo enseñaron así, los mal enseñaron así, ellos creen de verdad que es así, pero están engañando. Y al estar engañando, no son instrumentos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es un espíritu de verdad. Por lo tanto, eso que están haciendo está bajo otro poder. Ahí no está el Espíritu Santo, ahí están obrando espíritus de demonios. Por lo tanto, es una congregación luciferina, es una secta no cristiana, es una secta luciferina, donde es habitación,
Apocalipsis lo describe como habitación de demonios y de todo guarida de todo espíritu inmundo. No está el Espíritu Santo. ¿Vale? Bien, volvemos entonces a la presentación. Esta es la segunda y última sesión. Tenemos clase hasta las 21:20. 21:20. Acá tenemos la presentación. Líderes en Educación Teológica Online.